la teoría del caso? La teoría del caso es una metodología de trabajo, así tiene que ser entendida. La teoría del caso es una metodología de trabajo que busca presentar de la mejor manera posible los hechos al juzgador. No quiero que sea una definición, no es un concepto. Quiero que entiendan bien esto. Lo voy a decir otra vez. La teoría del caso es una metodología de trabajo que busca, que tiene por objetivo, cuya finalidad es presentar de la mejor manera posible los hechos del caso concreto al juzgador. Entonces, aquí tenemos varios elementos en esto que acabo de señalar. Primero, la manera más conveniente, la manera más favorable de presentar los hechos al juzgador depende inequívocamente del papel que nos toque jugar en la audiencia. Entonces, por ejemplo, en materia penal, que es en lo que el maestro Crespo se centró, es muy diferente el planteamiento de teoría del caso si eres fiscalía o si eres defensor o si eres asesor jurídico de la víctima. Pero igual en otras materias como la materia familiar o la materia civil o la materia mercantil, depende del papel que te toque jugar. Primer asunto. Segundo asunto, naturalmente la teoría del caso parte de los hechos. El sustento fáctico aquí es muy importante, nuestra capacidad de análisis de hechos. Entonces, si bien es cierto que nosotros en la teoría del caso, como más adelante diré, podemos incorporar cuestiones de índole normativa, etcétera, nuestro punto de arranque, nuestro punto de partida son los hechos concretos. En este sentido, tenemos que ser selectivos con esos hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que buscar en la narrativa de presentación de teoría del caso, tenemos que buscar aquellos hechos que añadan credibilidad y contundencia a nuestro relato. Queremos que el relato que hacemos en la presentación de teoría del caso sea creíble, queremos desarrollar estándares de credibilidad y queremos que los hechos que vamos a presentarle al juzgador sean contundentes, que no dejen lugar a dudas en la mayor medida posible, ¿verdad? Esto a veces no siempre se logra al 100%, pero creo que, digamos, como idea general es importante. Otra característica de la teoría del caso es que debe ser única. ¿A qué me refiero con que debe ser única la teoría del caso? A que nosotros tenemos que construir nuestra presentación, nuestra narrativa, nuestro discurso para llegar a afirmar, pasó esto, esto sucedió, estos son los hechos del caso y no estar presentando versiones, digámoslo así, subsidiarias o alternativas, es decir, bueno, yo creo que pasó esto, pero si no hubiera pasado esto, quizá pasó aquello otro, y si no, pasó una tercera cosa. No, tu narrativa tiene que ser enfocada a demostrar digamos, tu relato sin versiones subsidiarias. Esto no quiere decir, evidentemente, que la teoría del caso con la que arrancas la tengas que mantener sin modificaciones hasta el final del proceso. Naturalmente no, porque lo que tú puedes presentar en un alegato de apertura se puede ver modificado una vez que se desahogaron las pruebas, por ejemplo, las testimoniales, o se aportaron videos, o se aportaron documentos, y entonces tú tienes que ajustar tu teoría del caso para el alegato de clausura. Esto es natural y esto se puede hacer perfectamente. No hay ningún problema con eso. Tú empiezas con una teoría del caso y ajustas tu teoría del caso a el material probatorio que se vaya presentando por la contraparte, etcétera. Ahí no tenemos ningún problema. Esto no choca con el concepto de que la teoría del caso tiene que ser única, tiene que ser única. Hay que tener mucha claridad en esto. Tiene que ser coherente también. Esta es otra característica adicional de la teoría del caso. La teoría del caso tiene que ser coherente. ¿Qué significa que la teoría del caso debe ser coherente? Que todos los elementos que nosotros presentemos tienen que ir en la misma dirección. ¿Sí? No tiene caso que hagamos un cierto planteamiento a partir de una prueba testimonial y que luego aportemos un documento que desmiente esta prueba testimonial. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacemos eso? Tenemos que alinear en la misma dirección todos los elementos que nosotros vamos a presentar ante el juzgador para efecto de lograr esta coherencia. Esto es muy importante. Siguiente. La teoría del caso
debe ser lo más clara y lo más simple que sea posible. ¿Por qué razón? Porque las teorías del caso, en la medida en que son claras y son simples, son a la vez más fáciles de creer. Son más fáciles de creer. Tú estás aumentando la credibilidad de tu teoría del caso si la presentas de manera clara y de manera sencilla. Esto, pues hay abogados que a veces lo hacen exactamente al revés, ¿verdad? Hay abogados que cuanto más confuso, más les gusta y que se dedican a confundir y a tergiversar todo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esto hay que evitarlo. Pero además porque hay, por ejemplo, alguna tesis de jurisprudencia que dice lo siguiente. Hay una frase que me gusta mucho repetir en la clase. Dice, fíjense, oigan esto, lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba. Si quieren buscar esta tesis, tomen nota, por favor. Es la 2007973. Es sobre distribución de cargas probatorias en el proceso. Repito, 2007973. En medio de esa tesis, es una tesis larga sobre, tiene un tema de distribución ontológica, carga a la prueba, modalidades de negaciones en el ámbito de las declaraciones de testigos, etcétera. Es una tesis bien moderna, bastante interesante, pero lo que les quiero decir es esto. Esta frase que acabo de mencionar, lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba, tiene que ver con que si tú haces muy enredada tu teoría del caso, probablemente estés asumiendo de manera indebida carga de la prueba. Entonces, esto casi nunca te va a convenir, casi nunca te va a convenir. Entonces, vete con temas, digamos, sencillos, simples, fáciles de creer, y eso va a disminuir tu carga probatoria. Y en esto yo creo que es algo de sentido común. Tampoco hay que tener un doctorado en metafísica o en física cuántica para entender esto. Es muy sencillo. En todos los experimentos psicológicos que se han hecho para saber cuándo una persona está mintiendo, cuando una persona hace una explicación de algo que supuestamente hizo extraordinariamente larga, saben que está mintiendo. O sea, cuando te dicen, oye, ¿tú dónde estabas a esa hora? En la oficina. Punto. Entonces, no, lo que pasa es que iba yo de camino, pero entonces lo que pasa es que me detuvieron, pero me desvié porque había un cruce y entonces en la calle estaba un hoyo y en ese hoyo y cayó la llanta, pero entonces cuando me bajé del carro, ¿verdad? Para ver la llanta, resulta que llegó, no, olvídate, estás mintiendo, ¿no? Siguiente característica, la teoría del caso tiene que ser breve. Tiene que ser breve por lo que ya dijimos del tiempo para realmente enfocar nuestra batería, nuestra argumentación y mejorar nuestra posible capacidad de persuasión hacia el juzgador. Siguiente punto. La teoría del caso debe tener elementos fácticos, elementos normativos y elementos probatorios. Estos tres tipos de elementos integran la teoría del caso. En los elementos fácticos, mi comentario para ustedes esta tarde es el siguiente. Tenemos que seleccionar aquellos hechos, primero, que sean relevantes, es decir, que vengan al caso para los puntos medulares de la litis del caso de que se trate. Pero también esto es muy importante en la parte de la dimensión fáctica de la construcción de la teoría del caso. Esos hechos tienen que ser susceptibles de ser probados. Entonces, si tú en tu narrativa de hechos no puedes fundamentar o soportar un determinado hecho, el que tú quieras, el 1, el 2, el 3, el 4, el que sea, en elementos probatorios, no lo pongas, quítalo. No lo pongas en tu teoría del caso. Tú tienes que tener, déjenme ponerlo en términos muy coloquiales, un control de calidad de tu teoría del caso. Tu control de calidad implica que por cada hecho que tú afirmas, tienes que tener un elemento probatorio. Por cada hecho. Si tú no tienes un elemento probatorio por cada hecho, o un elemento probatorio que soporte, pueden ser 2 o más hechos, pero tienes que tener ese soporte probatorio, no lo pongas. Porque te vas a hacer daño solito, te vas a ahorcar solito. Entonces, en ese sentido, es muy recomendable hacer ese control de calidad, una especie de filtro. Hecho 1,
prueba 1. Hecho 2, prueba 2. Hecho 3, prueba 3. Los elementos normativos pueden ser o bien de carácter sustantivo, cuando se refiere a las normas jurídicas que rigen el fondo de la litis, es decir, digamos, existe o no existe la deuda tal como la define la ley general de títulos, operaciones de crédito, existe o no existe el acto administrativo, o sea, cuestiones como de fondo, o en esto de los elementos normativos puede haber cuestiones procesales también. Por ejemplo, cuando uno argumenta que tal conducta, la sanción ya prescribió, por ejemplo. Argumentas en términos de prescripción. Pues evidentemente no te refieres a cuestiones sustantivas, sino a cuestiones de índole procesal o incompetencias o cualquier tipo de cuestión de índole procesal. También lo puedes hacer parte de tu teoría del caso. Y en los elementos probatorios, particularmente en materia penal, pero creo que es importante, hay que distinguir entre las llamadas fuentes de prueba y medios de prueba. Fuentes de prueba y medios de prueba. Les pido que anoten esto. Tesis 2007985. Tesis 2007985. Por favor, la buscan y ahí van a encontrar esta diferencia.